Estamos acá reunidos para rendir homenaje a aquellos que sufrieron, todos lo sufrimos, el atropello de hace 50 años. ¿No se escucha ahora? Ahora sí. Bueno, mi presentación va a ser solamente institucional, en nombre de Eudeva. Y dejaré la presentación de los libros a quienes tienen más autoridad que yo para hacerlo, que están a mi lado. Hace 50 años, nuestra querida universidad era sometida por mandato de una dictadura que en su feroz ignorancia apelaba a la fuerza para destruir la cultura, que según su opinión era subversiva. A esa fuerza se opusieron profesores, estudiantes y no docentes, que fueron echados a fuerza de palazos, que no fueron capaces de hacerlos claudicar. Y es por ello que hoy estamos recordando ese día y homenajeando a sus protagonistas. Eudeva, que fue saqueada y sus libros quemados, está viva. Y es por eso que queremos brindar a los que nos dejaron su presencia en cada libro que editamos, y es aquí donde solicito me permitan recordarlos con sus nombres y apellidos al personal de Eudeva. Se mezclaron los machetes. Perdón, Horacio Achával, Guillermo Ahumada, Alberto Álvarez, Raúl Aragón, Luis Arocena, José Babini, José Blanco, Antonio Bonano, Buenaventura Bueno, Oberdan Caletti, Marta Cavilotti, Humberto Ciancaglini, que quiero hacer acá una mención especial porque en esta lista es uno de los que fueron los propietarios de Eudeva. Cuando se funda Eudeva, se funda con un aporte mayoritario de la universidad y algunos profesores. De los pocos que habían quedado hasta hace poco, está el profesor Ciancaglini. Horacio Clemente, Olga Cosentini, María de Viñone, Lía de Bondía, Carmen García, Miriam Jacobkis, Guillermina Pla, María Solano, Oscar Díaz. Delia Echeverri, Beatriz Ferro, Aníbal For, Remy Grasso, Marta Guastavino, Alfredo Danari, Ramón Martínez, Néstor Míguez, Lidia Mordokovich, Armando Pela, Carlos Pérez, Delia Pigretti, Marta Poretti, Atilio Rancaglia, Telma Reca de Acosta, Beatriz Sarlo, Federico Smietz, Gregorio Seltzer, Máximo Simpson, y quiero acá mencionar especialmente a quien hizo Eudeva con su genialidad en cuanto a la edición, que es Boris Spivakov, y Ignacio Winnicki y Susana Zanetti. Vaya de parte de Eudeva nuestro homenaje a estas personalidades que han sufrido en carne propia el crudo momento, y a todos los demás. Muchas gracias. Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, en principio quiero agradecerle a Eudeva la posibilidad de participar en esta presentación, donde vamos a hablar brevemente de La noche de los bastones largos de Sergio Morelo y de Exactas Exiliada de Pablo Pinchazade. Teníamos también la intención de presentar un tercer volumen que hemos elaborado especialmente para este evento, que digamos, reúne toda una serie de documentos editados y vinculados con el episodio que estamos recordando hoy. Esperamos que nos llegue durante el transcurso del día, así que quizás podamos también distribuirlo. Pero bueno, yo me voy a centrar particularmente en el libro de Morelo y fundamentalmente en Exactas Exiliada. Por supuesto, pocos momentos más oportunos para poder presentar
estos dos libros. Ahí yo quisiera hacer también una diferenciación. El libro de Morero en realidad es una reedición, es un libro que se publicó, yo no he seguido todas las ediciones del libro, pero tiene una edición hecha hace 20 años a través del periódico Página 12. Los dos libros, tanto Exactas Exiliadas como La Noche de los Bastones Largos, tienen, digamos, un aspecto en común, que es el peso que tienen los testimonios. Son libros, digamos, en el cual el peso de lo testimonial realizado por actores que fueron protagonistas del episodio central. En el caso de Morero, digamos, hay dos investigadores, Ariel Eidelman y Guido Lichmann, que participaron junto a él en la recopilación de los testimonios. A Morero nosotros le debemos la expresión. La Noche de los Bastones Largos es una expresión que acuñó él, digamos, resultado de su trabajo como periodista en la revista Primera Plana. Primera Plana, como quizás algunos de ustedes saben, es una de las revistas que uno podría señalar colaboró en el derrocamiento de Ilia, porque Ilia fue hostigado permanentemente por Primera Plana, pero después fue muy crítica, entre otras cosas, de la intervención y, por supuesto, del episodio. Es un libro, digamos, es un libro ameno, en la que yo insisto, digamos, el peso principal está en los testimonios. Son testimonios hechos hace 20 años, muchos de los que hablan ahí, de los cuales uno puede, digamos, leer sus opiniones, sus recuerdos, hoy ya no están. Los testimonios son, a diferencia de lo que uno puede ver con Exactas Exiliadas, fundamentalmente locales, son científicos, son investigadores que, si bien algunos se exiliaron, retornaron, ya sea en el 73 o en el 83, muchos de ellos en realidad se quedaron, y también tienen, digamos, un aire en algunas cuestiones, digamos, similares a las que uno puede ver en Exactas Exiliadas. Algo que a mí me llamó mucho la atención del libro, de lo que uno puede leer, los diversos autores, los diversos científicos que dan su testimonio allí, especialmente, creo que es particularmente interesante el de Sadowski. Digamos, la idea digamos, que está presente es, digamos, la que está vinculada con el hecho de que la Universidad de Buenos Aires, esto digo, está escrito hace unos 20 años, no ha podido aún recuperarse del impacto que tuvieron los episodios de la intervención. Ahora, yo me quiero centrar particularmente ahora en Exactas Exiliada. Bueno, obviamente, como su nombre lo indica, está centrado fundamentalmente en los exilios. Hay algunos exilios, digamos, relativamente breves, pero sobre todo en aquellos exilios prolongados y en aquellos exilios que, bueno, digamos, de personas que ya no retornaron a la Argentina ni se integraron, digamos, estructuralmente al sistema científico. Responde una pregunta que creo que obviamente es una pregunta particularmente interesante, porque si uno mira la literatura o mira la bibliografía sobre el tema, nosotros sabemos hoy bastante de lo que pasó, a pesar de que todavía hay mucho para investigar, qué es lo que pasó entre los años 55 y 66. Sabemos relativamente poco de qué les pasó después a esos actores que protagonizaron esa época y protagonizaron ese periodo. Y este es el interés que brinda Exactas Exiliadas, ¿no? Nos cuenta concretamente qué es lo que les sucedió después, qué es lo que les pasó después de haber dejado sus cargos en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que a mí me llamó particularmente de los testimonios? Que se lo comentaba recién a Pablo, que es algo que en líneas generales uno los encuentra en casi todos, que es la capacidad para articular, ¿no? La capacidad que tienen, digamos, los actores para articular su vida personal, su vida privada, si uno lo puede llamar así, la vida científica, los aspectos científicos, los aspectos universitarios y la vida del país y la vida política, ¿no? Es decir, esa capacidad para poder, digamos, articular y para poder construir un relato que los contemple a los tres en una relación, en una vinculación estrecha. A mí me llamó mucho la atención porque, digamos, obviamente son todos, digamos, vienen del área de las ciencias duras. Yo suelo leer testimonios de historiadores exiliados, porque, digamos, el exilio de los historiadores se viene trabajando
en los últimos años, y también he hecho algunas entrevistas tratando de reconstruir, no tanto exilios de los 60, sino fundamentalmente exilios de los 70, y ahí lo que uno puede ver es que los historiadores, en líneas generales, su evolución la miran en términos mucho más individuales, ¿no? Es decir, llama mucho la atención, porque uno tendría que pensar que un historiador justamente tendría que tener una perspectiva distinta, pero ellos suelen, digamos, desvincular o desarticular aquello que tiene que ver con su inserción política, su vida política, con aquello que está relacionado más con su vida profesional, con las dimensiones historiográficas. Y esto acá no pasa, ¿no? Es decir, lo que los caracteriza es esa capacidad para articular todas estas dimensiones. Son vidas muy intensas las que se cuentan aquí. En realidad todas, obviamente, lo son, pero bueno, algunas lo son más que otras. Estas lo son particularmente. Yo les decía recién que, bueno, que el tema de los exilios académicos y científicos es un tema que hoy está siendo trabajado también con los historiadores. Digamos, pero insisto, es particularmente interesante cómo estos trabajos hablan de la vida del país y cómo hablan de la vida de la facultad. Y en ese sentido a mí me llamó la atención, con algunas diferencias, obviamente, porque las trayectorias también son trayectorias muy diversas, me llamó la atención la capacidad que tuvieron estos científicos, académicos que salen de exactas para insertarse en, podríamos decirlo exitosamente, después quiero hablar un poco del término, para poder insertarse en redes académicas internacionales, ¿no? Y ahí hay una diferencia también, si yo lo comparo con el caso de los historiadores. El caso de los historiadores, cuando uno mira la profesionalización o estudia los procesos de profesionalización, la profesionalización está muy ligada al exilio, ¿no? Es decir, cuando uno lo mira sobre todo en los años 70. Es decir, muchos de los historiadores profesionales se profesionalizaron recién, digamos, en su formación en el exterior y en el exilio. Y acá parece al revés. Ya cuando estos historiadores salen, ya estaban, digamos, ya podríamos decirlo así, estaban plenamente profesionalizados, y eso se ve de alguna manera en su capacidad para poder insertarse en estas redes internacionales. Yo decía recién, son casos exitosos. Bueno, no sé si tiene sentido plantear la pregunta, en todo caso, digamos, una pregunta con una respuesta muy compleja. Yo recordaba una expresión también, perdónenme que vuelva a los ejemplos históricos, de Tulio Alperín, que también es un exiliado, si se puede decir, un renunciante, mejor dicho, de los años 60, digamos, posterior a la Noche de los Bastones Largos, y él cuenta en una anécdota personal. Él recibe a un argentino que se ha ido antes, en realidad, que era profesor en Inglaterra, que lo va a ver para dar una conferencia en la Universidad de California. Entra a su despacho y mira su despacho y dice: es increíble lo bien que nos ha ido a todos. Bueno, digamos, lo que cuenta Alperín ahí es la indignación ante la frase, digamos, de este investigador, que era un sociólogo muy conocido, politólogo, que vivía en esa época en Inglaterra. A mí un poco también, aunque, digamos, esto no está resuelto en el libro, me planteó un poco, digamos, en esa medida también ese tipo de inquietudes. Yo no puedo dejar de evitar, de todas maneras, que el libro me dejó, podríamos decirlo así, cierto sabor amargo. Digo, no puedo dejar de evitarlo y no puedo tampoco dejar de comentarlo aquí. Pablo dirá después si fue su intención o no. Pero, digamos, más allá del atractivo que tiene el libro, de lo apasionante que es los testimonios, sobre todo me dejó ese sabor amargo un poco, digamos, a partir de la presentación, referida a las cuestiones, a los problemas que tuvo el retorno exactas de toda esta generación de exiliados, y sobre todo por la manera en que esta cuestión aparece asociada al problema de la anulación o no de los concursos de la dictadura en 1983. Un tema muy discutido en aquella época, muy complejo, que valdría la pena estudiarlo en profundidad. Pero el sabor amargo en realidad no viene solamente de eso, está reflejado también, obviamente, en las vidas que se perdieron, que es lo más importante. Está reflejado también en lo que perdió el sistema científico argentino, en lo que perdió la Universidad Argentina, en lo que perdió la Universidad de Buenos Aires, y también, obviamente, en lo que perdió Exactas, sobre todo también porque la mayor parte de lo que se recuperó es irrecuperable, ¿no? Y los procesos históricos tienen, naturalmente, estas cuestiones. Los reconocimientos a veces llegan tarde, a veces demasiado tarde, pero yo creo que un poco de aquello que se perdió estamos recuperando durante estos 2 días en estos actos que estamos organizando en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias.
Bueno, primero agradecer mucho. También tengo una lista, pero vamos a decir Eudeva, que entre los pocos títulos que va a publicar este año, eligió que estuviera in due time, o sea, para la fecha. Estuvo los primeros ejemplares, Luis me los pasó hace 3 o 4 días. Increíble. Quiero decir que yo no conocía, cuando hicimos el libro de Morero. Y cuando vi la reedición, me pareció muy importante porque es una fotografía hace 20 años. Esta es una, de alguna manera, a los 50. Pero está muy bien escrito y varios de los autores, un poco de casualidad o no, porque las casualidades están acá porque son también autores de o sea, a 30 años y a 50. Interesante. Susana, Rubén, Cristina, que anda por aquí, son autores, han sido entrevistados y por suerte todavía están vivitos y coleando y jodiendo. Son bravos y me parece muy bien que así lo sean. Bueno, el agradecimiento a aquellos que dieron sus textos. Porque a mí me preguntan, y a veces algunos se enoja, ¿y por qué no me dijiste a mí? Porque la capacidad de edición es limitada. Más de 14, 15 testimonios era como un poco difícil. Cuando se lanzó la bola, todo el mundo quería, y yo digo, me queda grande, o sea, no puedo. O sea, y también pasó que así como hay 13 o 14, hay 15 que se contactaron y que les resultaba demasiado doloroso meterse en la memoria de lo que les pasó y no escribieron. Porque eso también. Entonces, el agradecimiento va para todos los que de alguna manera pudieron meter en palabras lo que sentían. A partir de la entrevista que me hizo Sebastián, que está por ahí, levanta la mano para que lo conozcan, que parece de otra generación, pero no es. Joven graduado de Exactas, que de casualidad me lo vuelvo a encontrar por ahí, y me dice, no, te hago una... Me dice, está trabajando en el Ministerio de Ciencia y Técnica, y me dice, mira, estoy recién entrando, no tengo todavía bien fijo qué es lo que voy a hacer, porque hay mucha gente en el Ministerio. Me dice, todavía, no sé todavía qué es lo que voy a hacer. ¿Te puedo hacer una entrevista a vos? Y yo digo, a vos te van a echar, vos querés que te echen rápido. Bueno, hacémela la entrevista. Bueno, no lo echaron todavía, está ahí. Y esa entrevista en TV Tech, creo que es, del Ministerio, despertó en varios, entonces, Pablo, qué increíble que escribas esto, como que faltaba, como era un nicho que no estaba todavía explorado. ¿Qué pasó con los que éramos estudiantes o recién graduados cuando sobrevino el golpe y qué pasó con nosotros? Es en la praxis del libro y de recibir los testimonios que se me va formando a mí y a muchos de los que escribieron
en el libro, y por la experiencia que tuve de 13 años en la UBA entre el 97 y el 2010, de que mi generación, salvo algunos casos por supuesto, estaba ausente. No estábamos, nos habían borrado, o sea, lo habían hecho muy bien, nos borraron. Entonces, de alguna manera, es bien interesante. Cuando vos decís, Pablo, que agradezco muchísimo que hayas recorrido el libro y un poco haciendo el recall sobre los concursos que fueron convalidados finalmente. Hubo una comisión de la Facultad de Exactas donde dijo que había 200 que no podían ser convalidados. La FUBA se opuso. Como vos decís, hubo 3 años desde la democracia prácticamente, hasta que en el 85 convalidan los concursos. Vos decís, uno puede decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque taponaron, entorpecieron, y cuando yo, y eso se los digo a todos mis compañeros biólogos, porque los conocemos, cuando yo entro en el 97, que me dicen que dé una materia, mi pasillo era el Jurassic Park. Ustedes que los conocen, al lado estaba Jorge Wright, más allá estaba Axel Bachmann. Todos me miraban con una cara que como decía Mario Brosman un día en un café en Caracas, el que escribió el prólogo, Pablo, es que me hace acordar la anécdota. ¿Viste cuando se usaban los matamoscas? Ahora le pones Wright, pero antes usábamos matamoscas, ¿no? ¿Viste cuando matabas una mosca y a los 5 minutos la veías volando de vuelta? Y dice, pero si yo ya la maté, ¿qué hace volando? La sensación era esa. Bueno, tengo muchas anécdotas de mi paso por Exactas, esos 13 años intensos, muy productivos para mi grupo de trabajo, virgen el campo mío, porque no se hizo en ese campo nada qué sé yo, en 30 años, 31 años. A mí me gustaría que, si me permitís, que pasen los autores, que tienen una cosita así, que pasen para que los vea. A ver, Susana, ¿podés pasar? Pasa acá. Rubén, Beatriz, Silvia, Ricardo, Tonica, Hugo. ¿Perdón? Bueno, pónganse donde dice la coordinadora, por favor. Alberto, Tommy. Falta la pelota para hacer el... abrite un poquito, Rubén, para así. Un poquito porque... sí, ahorita se los paso. Es que estoy viendo el tiempo y no quiero superponerme con... yo les quiero... No les voy a leer todo porque no. Claro. Quiero leerles solamente cómo terminamos la presentación, que dice, este libro intenta así recuperar en algo la memoria y presencia de los, entre comillas, borrados, para que las presentes y venideras generaciones sepan que no les dimos lo mejor, de nosotros, no porque no hayamos querido, sino porque ni nosotros ni ellos tuvimos la oportunidad de conocernos.
Y eso es exactamente el sentimiento de cuando yo, esos años en la facultad, decía, pero qué desperdicio tremendo. Cuando en el 83 viene la democracia, la mayoría de los que pudimos seguir en ciencia, los que pudimos seguir en la academia, afuera y sobre todo acá, pero en otras instituciones, no fuimos convocados. Esa era una oportunidad tremenda. O sea, a 18 años del golpe, muchos de nosotros teníamos ya doctorados, teníamos formación, éramos lo que... Entonces, hay excepciones, ¿no es cierto? Hubo algunos casos que sí, y acá hay varios. Pero la gran masa no. Eso es irreductible, no es así. O sea, esa parte de la memoria no la pueden torcer porque la mayoría no tuvo la capacidad de retorno. Ahora me gustaría, sí, pasarles el micrófono a cada uno que diga algo de lo que quieran. Dale, Huguito, ya tenés el micrófono. Hola, sí, tengo uno. Gracias, Pablo. Creo que corresponde para nosotros también agradecerte la idea original. Con Tonica hace 40 años que no vivimos aquí, estamos en Brasil. No se preocupen, no voy a hablar en portugués, ni tampoco voy a ser muy largo, pero cuando se habla de memoria, yo recuerdo un autor brasilero, Milor Fernandes, que decía, el problema es que se cuentan medias verdades en la memoria y el problema son el resto que cuentan medias mentiras. Y realmente eso, cuando uno ve testimonios y todo eso que se va encontrando, es algo muy fuerte. Yo creo que, y lo pongo en parte de mi testimonio, fue muy importante para todos los que pasamos por Exactas, lo que aprendimos en términos de dignidad, de ciencia, de respeto por la verdad y que intentamos después continuar haciéndolo en todos estos años. Muchos de los que están aquí estuvimos juntos durante la noche de los bastones largos, lo que pasó después. Con algunos nos fuimos a Chile y volvimos, y después nosotros hicimos una tercera diáspora o exilio, donde todavía estamos ahora en Brasil. Entonces, agradecemos, lógico, a Eudeva, agradecemos el testimonio, y con Pablo estoy contento porque se quede aquí, porque la noche de los bastones largos, en la asamblea que estábamos todos, a la noche, él tuvo hambre y salió para comer en Avenida de Mayo y se perdió una de las cosas más importantes, nos vio cuando nos sacaban a todos a palos. Se tenía que tomar una cervecita y un sándwich. Ok. A mí, perdón, siguen ustedes. Me gustaría también invitar acá, Carlitos, vení. Es nuestro primer profesor para muchos de Exactas, Carlos Aveledo. Nos honra muchísimo que estés con nosotros. Dale, pasale el micrófono a Susana. Bueno, yo solo puedo decir que muchas gracias por haber participado y creo que para nosotros, lo hemos hablado entre nosotros, fue muy importante el poder terminar este ciclo, digamos. O sea, esto pasó hace 50 años y poderlo escribir y repensar, creo que fue muy importante para todos nosotros. Bueno, él fue tu primer profesor, ya que estamos, yo fui tu ayudante de ingreso. Así que bueno, y muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Eudeva, muchas gracias a todos.
Hablamos de ciclos, hablamos algo que terminó, no terminó, continúa. Nosotros continuamos trabajando, continuamos en la misma línea, grosso modo, claro, los tiempos pasan, que aprendimos en Exactas, y nos consideramos realmente un fruto de aquella época y de aquella gente que fue una época maravillosa. Lamento siempre todo lo ocurrido, pero lo que aprendimos lo llevamos puesto. Bueno, primero gracias Pablo por la idea, por poder llevar a cabo este libro, por poder gestionarlo y más allá de todos los avatares que sufrimos en los 2 años del proceso de producción de este libro y su edición. Hoy estamos todos contentos que así sea y que hayamos podido concretarlo y sobre todo creo que es muy importante para los que pasamos y cómo este libro muestra de qué manera impactó para siempre, aún hasta hoy, en nuestras vidas académicas, familiares, solidarias, de trabajo, hasta el día de hoy. Impactó cambiando para siempre nuestros rumbos. Y luego muchos de nosotros, que estamos también en el libro, que participamos, tuvimos un segundo golpe muchísimo más importante y serio en el año 75 para los que estábamos en la universidad, que fue cuando nos echaron, y de CONICET también. Seguimos en esas mismas líneas, algunos recuperando la vida académica 10 años después, cuando tenemos otra vez democracia, y también trabajando con algunos de los profes que esa noche también acompañaron en Exactas en la noche de los bastones largos, y también después. Entonces, muchas gracias, Pablo, autores del libro, o testimoniantes, en realidad, compañeros de ruta, y a los que hoy vinieron. Dejate de hablar y hablar en el micrófono. No, mejor son los chimientos acá propios. Bueno, nada, en realidad agradecer mucho a Pablo cuando me vino a ver me sugirió que escribiera algo. Yo no miraba raro que me estaba proponiendo, y por la forma en que lo dije, creo que es una de las características que tuvo el buen trabajo de editor, de transmitirnos lo que él pretendía y que todo fue logrando, que fue como una idea, digamos, de lo que vivimos, no tanto lo que cursamos, lo que habíamos hecho. Yo, a raíz de lo que escuché ayer y hoy, soy medio extraño en esto porque no seguí la carrera académica como tal, sino que a través de las avatares del país fui pasando la industria hasta que la cosa se arreglara, y después seguí en la industria muchos años y seguí. Cuando ya se arregló yo ya estaba metido mucho en la industria. Pero sí me di cuenta que lo que pasamos en Exactas en esos años que nos formamos y que nosotros criticábamos al fuerte cientificismo y varias cosas más graves de discusiones, con el tiempo me di cuenta que menos mal que estudié y me formé en esa facultad, porque eso me permitió seguir después bien adelante. Así que gracias Pablo y a todos ustedes por compartir esto. Silvia. Bueno, muchísimas gracias Pablo y Eudeva, por cierto, y por el esfuerzo editorial. Yo quisiera decir que yo difiero un poco con la visión de Pablo y diferimos algunos con esa visión. Yo he vivido un esfuerzo grande de retorno de los que nos fuimos después del retorno a la democracia. Yo quiero también decir que yo también volví en el 72 y que también sufrí los avatares del 74 y 75 muy malamente, y me fui con toda la familia en una circunstancia muy difícil desde Río Cuarto. Y luego, desde la recuperación de la democracia, yo he tenido una fuertísima relación con la Facultad de Ciencias Exactas y con otras instituciones en la Argentina. De modo que hay visiones diferentes, ha habido experiencias muy diferentes,
en particular en el departamento de inorgánica, en el cual también estaba Carlos Aveledo, que también fue mi profesor alguna vez, y mi amigo durante muchos años. En ese departamento se hizo un esfuerzo de recuperación y mucha gente volvió, muchos como yo, esporádicamente o repetidamente. De todos modos, creo que el libro refleja eso, la diversidad de experiencias. Y yo también agradezco haberme formado en esa facultad y a todos los que nos formaron en esa facultad. Yo también fui muy crítica en su momento y creo que fue una facultad que precisamente porque nos permitió la crítica, nos formó con un espíritu muy crítico, pero muy sólido científicamente. Muchas gracias. Bueno, queda muy poco para agregar a lo que dijeron ya todos los anteriores. Yo creo que esto es un ejemplo de que vivir bastante tiempo permite a uno después pasar a formar parte de la historia. Quiero decir que nunca pensé cuando me fui en la noche de los bastones largos, por cierto que antes que empezaran a caer los palos, que iba a estar en un homenaje a esa noche. Quiero agradecer en lo inmediato a Pablo por haber hecho el esfuerzo y a Eudeva por editar este libro. Quiero agradecer a todos mis compañeros que estuvieron cuando cayeron los palos, en primer término a mi esposa Ana, que no vino hoy porque está cuidando a nuestro nieto, y que están muchas de las fotos que están afuera. Quiero agradecer a la facultad que me permitió hacer una carrera afuera exitosa y bueno, creo que termino acá. Gracias. Hola. Bueno, yo creo que soy el más joven acá, de generación. Gracias a Eudeva, Pencha querido, muchas gracias por la iniciativa. Yo me formé en Exactas, ingresé en el año 98 y tuve grandes docentes. Omar es uno de los que está acá en primera fila y obviamente Pencha, es que Pencha para nosotros, fue un gran docente para mí. Yo no pude hacer la materia invertebrados que él daba, pero me lo encontré después en otra materia que llamaba Geología y Ecología de Áreas Costeras. Geología se da por un lado y Pencha daba la parte de ecología. Y yo hoy me dedico a la comunicación de la ciencia porque me parece fundamental comunicar lo que se hace en el país. Yo soy biólogo, adoro la ciencia que se hace localmente. Y me parece fundamental poder comunicarle a toda la población lo que se está haciendo y que la gente se entere que acá hay muy buena ciencia y ciencia de calidad. Y cuando la gente se va enterando de lo que se hace en el país y va incorporando conocimientos, esa persona se va formando de otra manera, y ese es otro ser humano. Y a mí me fascina esa parte. Y yo encontré en Pablo ese tipo de cosas, porque en medio de la materia nos decía cosas como que en la bahía de Guanabara los mejillones son riquísimos y si lo acompañas con un vinito tinto o un vino blanco queda mucho mejor. Y yo decía, qué copado esto que nos están diciendo, porque salía un poco de ese perfil de que vos tenías un docente duro que te hablaba de esa manera. Y de esa forma Pablo lograba llegar a mucha gente. De hecho, en el laboratorio de Pablo había mucha gente, muchos querían estar con Pablo, me incluyo, pero porque tenía esa cosa de comunicar. Y hoy yo me dedico a eso, me gusta. Y cuando lo fui a buscar a Pablo, lo fui a buscar porque yo retrataba, permítanme contarles una infidencia, yo retrataba ciertos científicos, ¿no? La idea era mostrar la historia de vida de varios. Y la entrevista se dividía en dos partes, básicamente. La historia de vida y después la investigación actual. Cuando le propongo a Pablo hacer la entrevista, me dice, claro que sí, vamos. Arrancamos con la primera pregunta. Y cuando yo le hago la primera pregunta, Pablo ya se fue por ese lado. Entonces yo, repasando su niñez, su juventud y demás, yo no podía salir de la parte de historia de vida de Pablo e ir a la parte de investigación. Lo quería hacer, pero él seguía hablando y la verdad que yo también me copé, porque la historia de él es muy interesante y representa mucho de lo que sucedió. Terminamos hablando 2 horas y media solamente de la historia de vida y cuando terminamos Pablo me dice, pero no hablamos nada de mi investigación. Entonces quedamos en una segunda fecha donde yo lo fui a ver al laboratorio y ahí retratamos la investigación. Pero bueno, era contarles un poco todo esto. Yo le agradezco enormemente a él la posibilidad, porque cuando surgió esta idea de hacer el libro me dijo, Seba, esto está buenísimo, a mí me parece fundamental que podamos contarlo. Obviamente es todo de ello, nada, pero me pareció fundamental que a partir de eso que se hizo pueda haber nacido un libro que recopile en palabras lo que sucedió aquella noche, que fue un quiebre para lo que fue nuestra facultad.
Así que bueno, nada, agradecer muchísimo a Pencha, a todos los que escribieron y a todos ustedes por haber venido. Muchas gracias a todos. Bueno, las circunstancias me llevan a que soy el último que escribió en el libro, estoy el último en la fila, no me he graduado y sí voy a agradecer a la facultad que lo que me dio durante esos años en donde yo salí de un colegio de varones y entré a una facultad que de golpe y porrazo nos mezclábamos, por suerte, se me abrió totalmente el panorama mental y lo que acá recogí lo pude llevar muy bien a mi profesión de fotógrafo, por lo cual abandoné en su momento la facultad. Así que soy el único que no fui graduado, soy el, no sé, tuve la suerte, más allá de los avatares, de no exiliarme. Sí sufrimos los fotógrafos en esos años nuestras penurias de trabajar sobre todo en la calle. Y agradezco que en esas condiciones Pablo me haya convocado para inclusive ayudar a ilustrar con las fotografías el libro. Y hablando de fotografías, voy a bajar línea. A esta altura del partido de la tecnología, a esta altura de nuestras vidas y del conocimiento que tenemos, no puede ser académico que sigan mandando fotos arrancadas de la última carnet del club o de la facultad o del pasaporte. Mi foto en el libro me la hizo mi nieta. Tomen por favor el ejemplo. Gracias. No sé cómo es el cierre, Pablo, pero sí. Sí, dale, Carlitos. Déjame igual unos minutitos para decir algo. Toma. Obviamente él no fue alumno mío, yo fui alumno de él. Bueno, hay acá, sí, efectivamente, muchos alumnos. Más cerca. Muchos alumnos que fueron míos porque pues yo era joven profesor en la época de la Noche de los Bastones Largos. Pasé, de alguna manera estuve implícito en varias de las cosas que se dijeron ayer. Estuve en la Noche de los Bastones Largos, estuve en la epopeya chilena y que fue objeto de una de las presentaciones de ayer. Volví, me pidieron, formalmente no me expulsaron de Chile, me pidieron que me fuera, digamos. Pero volví a la Argentina y después de unos meses estuve en Estados Unidos 3 años, volví en el 72 ilusionado con que se recuperaba la democracia. Y a raíz de, voy a contar algo que no he contado nunca, que me viene por una conversación que tuve ayer con un joven investigador que está acá presente, que se sorprendió cuando yo le dije que yo no había, me habían rechazado el ingreso a carrera que hice cuando volví en el 72. Después de 2 años, en el 74, recibí una carta del Consejo diciendo que no podía entrar a carrera y nunca me dieron explicación. Cuando estuve en el CONICET, después de 1 año o tal, alguien me mostró el expediente y estaba mi expediente, estaba la solicitud, estaban las cartas de recomendación, estaba el dictamen de la comisión asesora, estaba el dictamen de la Junta de Calificaciones, que en aquella época yo tenía 30 y algo, sería una categoría equivalente a adjunto, y después no había más, y una resolución que decía, visto la presentación de un número grande de gente que estaba en el anexo, artículo 1, deniégase el ingreso a la carrera. Obviamente era época en que todavía seguía vigente, que no se derogó, desgraciadamente, entre el 72 y el 73,
una ley de la época de Onganía que para ingresar a cualquier cargo público había que pasar por los servicios. Bueno, después entonces estuve hasta el 76 en un laboratorio. En el 76 ya no me tuvieron que echar, directamente cerraron el laboratorio. Y entonces, después del golpe, me pregunté a mí mismo qué hacer después de haber viajado a Chile primero, a Estados Unidos después. ¿Sigo en la ciencia o sigo en Argentina? Inconscientemente decidí elegir seguir en Argentina, dejar la ciencia, y después durante el 77, 78 decía que qué loco que estuve, digamos, pero bueno, por suerte no me pasó nada y acá estoy. Y quisiera culminar esta presentación con una anécdota que no tiene nada que ver directamente con esto, pero tiene que ver en general. En los años 70, no me acuerdo si antes del 76 o después del 76, los biólogos, algunos de los biólogos acá sabrán, en Estados Unidos hay una reunión muy grande, muy importante, de 10.000, 15.000 personas, que se llama el Federation Meeting, que es la reunión de la federación de todas las sociedades científicas que tienen algo que ver con la biología, la bioquímica, etc. Era la época que en Estados Unidos estaban enviando la sonda Marte, el Mariner, y habían invitado para que diera la charla inaugural a Severo Ochoa, que había tenido el premio Nobel unos pocos años antes, y le habían pedido que hablara de algo que no era su especialidad, que hablara, bueno, de la vida en el espacio. Entonces Severo Ochoa empieza ante una sala colmada de 4.000, 5.000 personas, no sé, y dice: ¿se imaginan ustedes qué encontrará la sonda cuando llegue a Marte? Y los deja pensar unos segundos, medio minuto. Y todos pensando, bueno, la sonda va a encontrar bichitos verdes, con 5 patas, etcétera, etcétera. Y entonces Severo Ochoa dice: no, va a encontrar un argentino. Porque de alguna manera reflejaba que todo laboratorio de biología, bioquímica que se preste en el mundo en esa época tiene un argentino, digamos, y mucho prestigio, digamos. Y leyendo el libro de Pablo anoche, que me lo envió por versión electrónica, como comentaba Pablo Buchinder también, le queda a uno la sensación amarga de qué país que puede dar el lujo de no poder tener contribuyendo al desarrollo del país a tanta gente que ha quedado, algunos hoy muy conocidos han fallecido, pero bueno, todo un capital que hoy no tenemos. Carlito, después cerrás vos el acto a la noche, ¿sabés? No, pero si queríamos, siempre uno se quedaría horas que él es capaz de hablar y siempre con luces. Yo no quería dejar de pasar que aquí se reúne mucho de lo más caro que yo he tenido académicamente desde que volví al país. Hay un grupo por ahí que es el de Ciencia Hoy, que es un ámbito que me permitió hacer un poco lo que dijo Sebastián Barbosa. O sea, yo también creo que el que investiga y no divulga está por lo menos equivocado. Así que en Caracas había trabajado en Interciencia con Marcel Roche, y luego cuando vine aquí me ofrecieron al muy poco tiempo ingresar como editor. O sea, que quiero decir que acá hay un grupo de esos.
Muy importante en mi vida del regreso, mi vida como científico, estuvo ligado al CONICET. Y particularmente tengo que agradecer también la presencia de Eduardo Charró, que después de pelearnos 2, 3 años en las comisiones, pero tremendo, que yo venía a casa y decía, yo me voy de la comisión, me llama y bueno, en este momento podemos decir que hemos hecho y construyendo una confianza que yo no puedo hacer nada sin confianza, o sea que agradezco muchísimo. Está acá también apoyándonos. Farías, la gente de esa época del CONICET, que me dio la confianza. Imagínense, solo eso. Este libro no hubiera sido posible sin el que la Facultad de Ciencias apoye este libro. La Facultad de Ciencias tiene un programa de historia de la facultad muy proficuo, que ha producido varios textos estos últimos años, y de alguna manera esto era como un poco heterodoxo, por decirlo así. O sea, no venía dentro del programa, o sea, ¿qué es esto? Y Omar Coso, sentado en primera fila, fue el primero que yo contacté para decirle, mira, tenemos esto entre manos y nos gustaría publicarlo en Eudeva. ¿Por qué? Porque me parece que es el ámbito natural, la UBA, para este libro. Pero somos raros, o sea, no entramos en lo que, ¿viste? Omar sí, prácticamente me dijo, mira, ese punto de vista a mí me gustaría mucho. Luego seguí hablando con gente de la facultad, entre ellos con el actual decano, Reboleda, y nosotros vamos a apoyar. Y yo quiero dar ese reconocimiento. Con Luis Quevedo ya habíamos hecho otros libros de otras cosas, invasores, qué sé yo, cosas marinas. Sí, no, a mí me gustaría, Hugo, que fuerte la idea, y varios que han pedido, acá hay unas tarjetitas para que el que quiera se prenda, toma un poquito, porque... y tenés que trabajar. ¿Alguien más quiere